remind folks Gracias, that this Ron. is a Antes de webinar empezar, style, so only the speakers les will have recuerdo video que and mic este es access. un But we webinar, would así que love for solo y'all los to be panelistas as tienen engaged as acceso possible, a, to hear your a thoughts hablar, and feelings and things pero that todos resonate with están you in the chat. invitados a The chat is participar en todo available lo que for resuene con comments or to ustedes y affirm que pongan sus anything that's comentarios been en el said. chat. You can El also chat use the está Q&A disponible function para to ask any ustedes, para que questions. pongan los We'll comentarios get que to the desean. También Q&A at the está end, and we la encourage sección de preguntas folks y to share. respuestas abiertas para So as we do that, incentivar a las encouraging folks to personas, share, we animar a las personas que also gently compartan sus offer that all of us comentarios. come to this También space with different experiences ofrecemos and que ask that we approach these todas o conversations with todos respect venimos and a ese grace for each other. espacio con diferentes experiencias y que Additionally, tenemos que in tener order to foster a space respeto where folks a feel as todas. comfortable as possible sharing and También engaging, es we un will espacio demand you para que las take personas se Otter and sientan other cómodas AI transcription para tools. If you're kicked out, participar y please no rejoin the webinar from the aceptamos, non-Otter no queremos AI que account. usen We will, las however, follow notas, up toma with notas de all AI, registrants with de the link for the inteligencia recording artificial. to this Si se les Q&A. saca del webinario es por eso. Lastly, we have closed captioning available. You También can access that by tenemos clicking the three dots under closed More and captioning selecting que se closed puede captioning. If acceder there's y cuando hacen clic anything en los that tres you need during the puntos y webinar, seleccionan please feel closed free to captioning. reach out to Arnita in the Cualquier chat pregunta for sobre el any support. webinar pueden And now I'm going contactarse to con pass it to Anita, que Mickey está to aquí para explain apoyarnos. Ahora le voy a our pasar play a Nikki space. para Thank you. explicar Thank you so nuestro much, panel. Miriam. Hi, everyone. Gracias, Thank you Miriam. so much for joining us Gracias a for session todos. 2 of Breaking Bienvenidas Silos. If en you're la here for sesión our first 2 de session, you Rompiendo know that we have el also Aislamiento. incorporated a Si está en la participant segunda safe space, sesión, built saben que with hemos incorporado un activities lugar de as well as opportunities to participantes respond para in espacios real time participantes to para our que los incredible participantes puedan experts responder and panel en share. tiempo So in real a moment, you'll see the eh, play space link lo que in los the chat. panelistas están This compartiendo. Van a is ver an en un momento interactive este Canva for you to clic, be able to ese utilize enlace and access, del espacio as de well as to participación para continue to build this movement las beyond this personas que space. están participando en We este encourage you to webinar. drop links Les about animo slides if you're a reading, poner and enlace, to continue to lecturas, contribute to our Liberation recursos y Library. Happy continúen play, contribuyendo a nuestra and biblioteca de really looking forward liberación. to seeing y'all in the play space today. También Thank les you. espero ver en este espacio de compartir para los Great. participantes. Gracias. So we will Bien, get entonces into vamos a empezar. hello again, Hola everyone. Thank a you so much for todos. joining this space Gracias with us. por estar My aquí name en is este espacio. Miriam Mi nombre Mack. es My Miriam pronouns are she, Mack. Mi her, and pronombre I es am the ella. Campaigns and Advocacy Soy Director and Senior directora de Legal campaña Counsel at y Movement for abogacía, Family Power. Movement for We Family are Power. excited to Estamos be muy here with you all to contentos de estar build on the aquí work that we've been doing para seguir since avanzando el last trabajo que fall hemos to estado break haciendo desde silos in el último our otoño movement and para grounded romper in the fact aislamiento that en nuestros reproductive justice movimientos has y always estar included the right enraizados en to la safely parent our children with the justicia resources we need to reproductiva thrive. We know that the para demonization, tener un espacio criminalization, and seguro para separation of nuestros burdened niños para people and que their crezcan bien. babies is a Sabemos que core esta feature of the drug war, separación and de that las in many ways, madres the foster es, system was ground y de las zero for personas, de Black las madres y sus families and bebés Black es una communities. característica We also clave know de la that the guerra so-called contra healthcare las drogas. system Sabemos was complicit in the drug war's project of ah, separating Black families and que destabilizing esto Black está convirtiendo communities. nuestro sistema de salud en un Today, we espacio want de to go vigilancia y deeper, castigo, and we want especialmente to para las examine not madres only how the negras, drug en war lugar de makes ayudar a los seeking help médicos, inseparable from enfermeros, experiencing trabajadores surveillance and sociales a coercion and operar en criminalization, una but forma also ah, how and why the pre-existing como una forma design of our policial. healthcare system made it a También estamos particularly viendo cómo useful podemos tool diseñar este for the drug war. sistema de salud And we also want to take time que to dream fue together. We diseñado want to para talk ser una about herramienta de our vision esta of guerra wellness and contra liberation las for Black drogas. folks También and for vamos a hablar parents who use sobre drugs and nuestro explore movimiento what de it means to liberación live and practice abolition y now. explorar qué So significa before we get practicar into la it, I want to abolición. introduce our amazing Antes de panelists. empezar, voy a First, presentar a we nuestros have Chanel, panelistas. who is a Primero, prominent health Chanel, policy quien advocate es known for her defensora transformative de salud pública, contributions to reproductive and maternal health conocida por su equity across contribución city, state, and para federal platforms. As the equidad founder and de president justicia of Ancient Song, reproductiva, Inc., Chanel eh, has led vital presidente de policy Ancient initiatives Song to Inc., address racial disparities in ha maternal care, luchado por advocating for la Black and equidad Latina communities, and y championing defensora reproductive justice. de la Welcome, salud Chanel. reproductiva para Diana Latiné Ortiz y Adams, mujeres who is negras. not able to join us today because Al of
Nuestra segunda emergency panelista that no came up, pudo is a thought leader, organizer, and unirse a activist who has been esta working on behalf of reunión por people una who use urgencia. Fue una drugs and activista, pregnant and parenting people for over 2 decades. defensora de She personas que serves usan as a board drogas por member más de of North 2 Carolina décadas. Survivors Es Union parte de la and junta is directiva on the current leadership team of the de National Survivors Union. And we are sending National Dinah Survivors our love Union. and our Le thoughts, estamos enviando a and please Daina do nuestro check out amor, Dinah's work. She's pensamiento written y a chequen su tremendous amount on trabajo. these Está haciendo issues, un and trabajo we are muy thinking of importante en Dinah. esos temas. Estamos pensando Karen en ti, Tania. Thompson is a Karen director of Thompson, litigation directora at de Pregnancy litigación Justice, where she a leads a Pregnancy team of Justice, attorneys lidera advocating un for equipo women, de and abogados all those defendiendo a pregnancy mujeres able who are y prosecuted todas las because of their personas que pueden dar a pregnancies luz or o pregnancy parto outcomes, whether that be para birth, a miscarriage or su stillbirth, proceso de or an parto abortion. o resultados, lo que And sea, Kim Joy Taylor is a aborto pediatrician and o un public health parto vivo. expert. She Ella es una co-founded New Right by pediatra Birth and founded y Anka Consulting, ah, leveraging her experience from roles nuestra with siguiente Open panelista, Societies Kimma, Foundation, Baltimore City Health está Department, en and Baltimore as City a Health practicing Department pediatrician at a como DC una FQHC. pediatra And as well as her policy work for Senator y Sarbanes and también her tiene research on trabajo health equity político to para el advance senador equitable Sarbanes access to y and su outcomes trabajo para from avanzar integrated and equidad equitable healthcare solutions. y So, equidad para las thank you soluciones all de salud for being pública. here today. Gracias We're a really todos por estar excited aquí. about this Estamos muy conversation. entusiasmados And to jump de right tener in esta and get conversación. Para started, empezar, I want to toss it to you, Karen, to le voy a get pasar the a ball rolling. Karen How did the drug war para empezar cómo la guerra con las drogas es inseparable de la vigilancia, coerción y criminalización, especialmente para las mujeres madres y los padres que usan drogas. Primero, gracias por tenerme aquí. Es muy bueno estar aquí en comunidad con todas estas personas en esta llamada. Empiezo agradeciendo cuando hablo en público porque muestra dónde estamos y cómo llegamos aquí. Para todas las personas que están aquí, hay una persona, John Larnickman, que trabajó para Richard Nixon en los años 70. Hay una frase que dijo unos meses antes de morir. Si saben lo que es esta guerra, la campaña del 68 de Nixon, la campaña contra las drogas, tenía dos enemigas, la gente negra y la gente en contra de la guerra. Sabemos que no podíamos ser ilegal, hacer ilegal que estar en contra de estas dos personas, pero podíamos criminalizar estas drogas, arrestar a sus líderes, romper sus familias, romper las reuniones, y sabemos que sí lo hicimos. Si alguien estaba confuso en lo que dijo Marian anteriormente, en esta reunión para hablar sobre criminalización de las personas que están usando drogas y dan parto, no tiene nada que ver con la salud de la madre, la salud materna, la salud del bebé. Eso tiene que ver con destruir la comunidad, destruir familias y usarlo como una excusa, usar el uso de drogas para responder con encarcelamiento a nuestras comunidades. Entonces, una de las cosas que vemos en Pregnancy Justice, justicia de parto, que todas estas leyes que se suponen ayudan a los niños o abordan las necesidades de estas personas para apoyarlas en cuanto a abuso de sustancias, vemos que esas leyes van de A a C. Se suponen que son para salud, pero se usan en lugar para hacer patología de la gente. Alguien que está en esa llamada sabe mucho de esto, pero lo que vemos es que lo que vemos no tiene nada que ver con cuidado de salud, sino cambiar leyes a armas de encarcelamiento. A veces eso se hace porque el feto se le da derechos legales. A veces es la pregunta de qué es persona, y a veces es la pregunta de todas estas cosas se combinan como un acto racista.
En el caso de Charleston, cuando vimos que se criminalizó en nombre del hospital para sacar a gente de sus camas y ponerlas en la cárcel por abuso de sustancias, drogas. Pero sabemos que eso no tiene nada que ver. Sabemos que 30 años atrás, sabemos que Miss Staley va a hablar sobre esto. Lo que asociamos con salud no es salud. Y la respuesta de encarcelamiento que estamos aplicando está disminuyendo la habilidad de las personas para que sean saludables. Quiero resaltar algo hoy, que son estas ideas. Idea de médica, encarcelamiento ilegal, están juntándose y no se deben estar juntándose. La respuesta médica debe ser médica, no debe ser encarcelaria. La respuesta encarcelaria debe ser clara y no médica. La comunidad debe de salir adelante sabiendo o desenredando estas tres cosas. Gracias. Esto me recuerda, me hace ver que interseccionando con la guerra de las drogas, la vigilancia policial, una de las características de la ley de Child Prevention fueron leyes de cuidado de salud, pero se convirtieron en vigilancia. Como una persona que cuida de salud, que es indígena o negra, no hay manera que vaya sin tener esta vigilancia como una patología. Esta conversación que tuvimos con Kim Chanel, que vamos a tener con Kim Chanel, las presunciones que tenemos en esta pregunta, la idea de coerción, vigilancia policial, fueron traídas por la guerra contra las drogas, pero vemos que empezó mucho más antes y los cuerpos negros han sido criminalizados mucho más antes. Y también cuando personas están tratando de tener acceso a cuidado de salud. Sí, espero poder hablar sobre eso. Como Karen empezó, voy a empezar con una frase. Está rompiendo aislamiento y justicia reproductiva. Me hace acordar de una frase de Aguiar de este libro. Y empiezo mi discurso de esta manera. Estoy en progreso en el modo de natural, en que aprendes algo que necesita que sepas algo antiguo. Descubriendo que el mundo es redondo, quiere decir que ya no puedes creer que te vayas a caer del mundo. Y algo que pensabas que era verdad, no era verdad. Todas las ideas que tienes entran en cuestionamiento. Entonces, esto nos dice que todo lo que hemos sabido, que hemos sido inculcados, tenemos que tener un espacio para pensar qué es lo que estamos hablando. El tema es el tema de cuando uno va y busca ayuda. Tenemos varias definiciones de lo que es ayuda. Yo estoy muy seria en acceso equitable y resultados, porque todos estos sistemas nos fragmentalizan. Tenemos que tener resultados equitativos. Hay un precedente histórico antes de la guerra contra las drogas para separar a las familias negras, familias indígenas, y esta idea de proveer un acceso equitativo, lingüístico y de salud. Vemos que cuando eran esclavos y tenían estos sistemas y alguien se moría, traían a otro. Cuando no se podía hacer eso, reemplazar a los esclavos, se usaban a las mujeres para dar parto a más esclavos.
Entonces, las personas estaban en esta situación de mover de un sitio a otro, de ese sistema de vigilancia y justificación en el que la definición que se da a saber es realmente no para ayudarles a ustedes, sino para ayudarme a mí mismo. En el sistema de foster care de padres sustitutos, originalmente no fue para ayudar, sino decir que ustedes no pueden cuidar a sus hijos, entonces vamos a poner ese sistema de padres sustitutos. Fue muy fácil para la guerra contra las drogas venir y empezar esto. Es lo mismo con el sistema de educación. Tienen una plataforma para no dejar a las personas que triunfen y ponen todas estas piezas para que no triunfen. Y lo peor es como en Tulsa, decir, bueno, no pueden hacer eso, no pueden rebelarse, les vamos a matar. Primero, nosotros definimos qué es ayuda y definimos y ayudamos a saber que las personas entiendan qué es ayuda. Soy muy particular en el lenguaje y lo que queremos decir con esto, porque las presunciones de otras personas nos hacen requerir que tomemos el tiempo de entender la historia de la esclavitud, si no podemos decir si juego el juego que nos dan puede triunfar, pero no funciona. Thank you. Yeah, thank you for Gracias. that. And that Sí, sort of leads gracias por eso. into Y eso nos lleva the next question a that la I siguiente have pregunta and that I have thinking a lot que he about estado where I pensando think about, mucho. like you said, Kima, like Como this dijiste, Kima, idea esta of seeking help idea and de coercion, buscar or ayuda sorry, y of seeking help and coerción, o that más bien functioning for Black hay and brown buscar bodies, ayuda yesterday, y que like eso no coercion funciona criminalization, and also para even las backing up personas further to negras talk y about who personas de color, defines que health, suena como right? And coerción, how y health is también a lo que almost estábamos always been hablando de quién defined in this define country. Health salud, has been defined y and eso siempre ha has sido acted out on Black and definido brown bodies as a tool of eh, como destruction. una And herramienta de so I want to destrucción. ask, what do we Entonces quiero miss if preguntar we're only qué talking nos about the drug faltó war? si estamos hablando And tossing solamente this sobre la to guerra contra las Chanel and to drogas. you, Kima, to get us started. Y What about the Chanel y inherent Kima design pueden of the empezar. medical ¿Qué system tal sobre el made it diseño particularly inherente useful to del the drug sistema war as a médico tool que without lo any changes hizo or como una tinkering or herramienta sin whatever made it cambiarlo, perfect sin as a tool of the drug que war? ya está Well, I listo como think una for herramienta de starters, la guerra contra the las medical drogas? system as it was El built, right, sistema is médico, thinking cuando fue about construido, eugenics, es experimentation, sobre interventional eugénico, therapy, la experimentación, coerce treatment plans, like all estos of that planes de falls in line tratamientos, with todo what was eso the colonial encaja structure con of las estructuras the coloniales enslavement of de la indigenous esclavitud, people, de of las African personas people, indígenas, de las personas and that de just África, it doesn't talk y about no how habla sobre then OB cómo floors, LNDs, Obi-Floors, even pediatric LNDs, visits, right? Because we don't think incluso about that either, visitas right? Like even pediátricas, porque no pediatric visits, pensamos how en they eso, become gateways to como criminalization, son right? They become entradas a la it becomes healthcare criminalización. becomes Es, these la medical salud, el institutions cuidado médico y estas often become instituciones conditions médicas of care se based on vuelven compliance condiciones with de state standards, cuidado right? en So base if their a goal cumplimiento con las is metas del power and Estado. control, Si if it la meta del is Estado es poder y control, sterilization si es under the guise esterilización of family planning, bajo el right? supuesto de And I'm using planificación big air quotes, familiar, y right? mira las Under the comidas que guise estoy of family planning, then mostrando, when we understand that there's like no entendemos really que no hay neutral una ground, right? The terreno en común. the overall arching goal La of the meta system is to general del punish, sistema es and it's de not to heal. It penalizar, is not no it's es not a sanar, site of health and no healing. It is es not a un site lugar of de radical sanación autonomy. It is y not a site bienestar, de of autonomía one of the corporal, most no cherished es un moments sitio that de some people uno de should los be momentos feeling más like they're being ushered into, importantes right? Where que la gente it debe becomes estar, a system that eh, dehumanizes and discredits debe tener. Es más bien individuals un and sistema discredits que their deshumaniza y ways of being, their quite cultural identity, la humanidad and de las how they're able to personas show up. y And it de cómo pueden estar criminalizes, presentes y your blackness, your criminaliza indigeneity, tu negritud, tu your disability, indigeneidad, your tu educational discapacidad, level, your tu type of nivel insurance that you have, educacional, el right? tipo de Or seguro que don't uno have, tiene o or que in no between tiene, insurances, o si uno right? And está so, entre un and then seguro y otro becomes seguro what, y se Kima said, vuelve, which is como like, Kima where does the dijo, equity come in at, right? And it's not just the equidad, equity y no es of solamente having la a equidad de healthy tener child in a
un niño saludable y un padre saludable, pero también cómo se sintió esa persona después de tener esa experiencia, si se sintieron que estaban siendo afirmados, que tenían las cosas que necesitaban. Pueden ser padres de familia de una manera que centra a ellos y su familia de manera significativa, porque cómo es tratada la gente durante el parto, eso lleva más allá la salud mental, las relaciones entre padres y niñas continúan siendo fomentadas. Es un sistema intencional que es creado para dañar y realmente somos nosotros que estamos trabajando de un marco abolicionista de colonizar estos marcos, de continuar decolonizando el parto, con el entendimiento que continuamos cuando hablamos de la historia. Hay, han habido otras maneras que estamos buscando cómo centrarnos, pero cuando hacemos esas cosas han sido desconstruidas intencionalmente por fuerza, por la violencia, usando fuerzas opresoras. Quiero agregar dos cosas a eso. Uno, todo lo que dijo Chanel, estoy de acuerdo y quiero que recordemos y generalmente estoy recordándole a la gente que soy más que un útero. Este sistema tiene que hacernos completos de infante, la familia, como lo definimos, pero a veces nos perdemos y somos solamente transportes. Es importante recordar, no olvidar que somos más que ese espacio para crear niños, porque aun si no estuviéramos criminalizando a la gente por uso de drogas, estamos muriendo todavía, porque hay inequidades masivas en el sistema médico para las madres y los niños, ya sea por la hipertensión, eh, problemas del corazón, etcétera. Y no soy especialista en historia, pero me encanta la historia y no era sobre nosotros, aun cuando la gente negra estaban diciendo que vamos a crear escuelas médicas, crear maneras para mejorar los resultados y solo en algunos lugares, entonces tenemos el reporte de Fletcher, que es supuestamente para mejorar la medicina, así como Counselor Fletcher, la ley. eh, Vemos las mejoras supuestas y solo tenemos dos escuelas médicas remanentes. Tal vez no deberíamos dar clases de medicina, sino de higiene. Entonces, dentro de este sistema médico está el hecho que van a haber inequidades y la única manera, y yo puedo trabajar con los mejores de ellos, manera de tener resultados equitativos es si lo quebramos con todo y como creamos sistemas que nos centran a nosotros completamente y sí, desde 0 hasta los 90 años, que podamos estar bien, que nuestros niños pueden estar bien antes de tener niñas o decidir tener un aborto, pero aún cuando desagregaron este sistema, y yo sé que a nadie le importa esta historia, cuando eliminaron la segregación, ahora Medicare, lo que pasó es que los hospitales blancos tomaron los clientes blancos, no tomaron los proveedores, pero los resultados no fueron tan buenos y todavía tenemos ese legado. Entonces ahora estamos de vuelta que no podemos tener diversidad de doctores por la Corte Suprema de Justicia y tengo que tener una conversación con abogados y ahí está otra regla que va a afectar este impacto desigual y los sistemas han sido creados para que moramos y ahora están diciendo que la inequidad no importa, pero tenemos que eliminar ese aislamiento para poder deconstruir estos sistemas y volver a construirlos para que no estemos viendo con su lenguaje y su diseño, sino más bien en los nuestros. Y cuando hagamos esto, no solo en la gente negra, si si creamos sistemas que no son culturalmente efectivos,
Entonces, sí podemos mejorar los resultados y tenemos acciones de justicia racial que está enfocado en mujeres trans. Si toman al barco más pequeño y lo levantamos, eso ayuda a todos. Si yo puedo agregar a eso, una de las cosas que está ocurriendo para interrumpir todos los esfuerzos que estabas hablando, Kima, es que encuentran nuevas maneras para criminalizar a las personas, pero somos más listos que ellos. Siempre somos más listos como es, pero no tenemos los recursos o el poder o la violencia para poder hacer lo que queremos nosotros. Y no somos malos y hostiles, pero ¿qué hacemos cuando estamos en New York City y eres un hombre que su pareja está siendo embarazada y está siendo amenazado por el Estado eh, por quitar los niños porque no controlaste su comportamiento cuando estaba embarazada? ¿Qué haces con eso cuando eres una madre en Luisiana y estás siendo enfrentando cargos de crimen mayor? Y por esto tenemos que romper ese aislamiento para que podamos estar conjuntos. ¿Qué hacemos cuando la mamá viene, tiene cáncer de seno y está usando servilletas sanitarias y dice, necesito un lugar para mi niña y el único lugar que nos puede tomar es el lugar de acogida y no tenemos seguro médico y vamos a morir? Tenemos que romper ese aislamiento porque han perdido sus padres y ahora van al sistema de acogida. Entonces, estás absolutamente correcto, que ese es el punto de romper ese aislamiento para romper ese sistema. Y cuando estamos hablando de esto, tenemos que hablar del punto de vista práctico de qué es realista, entendiendo que siempre ha habido un esfuerzo en conjunto por diferentes prácticas, modelos comunitarios de cuidado, centrando centros de parto comunitario, teniendo diferentes recursos para las personas para que no continúen teniendo estas experiencias vividas, pero también entendiendo qué hacemos cuando sabemos que no todos van a tener acceso a eso, qué vamos a hacer cuando hay un esfuerzo coordinado para criminalizar a las parteras y hay un esfuerzo para no invertir en los esfuerzos comunitarios y tener todas estas cosas que necesita para los datos para poder centrar nuestras comunidades y esa infraestructura está siendo desmontada continuamente por cortes de financiamiento federal, de criminalizar o hablar más de diversidad e inclusión. Bernadine, tenemos que romper todo eso, pero tenemos que construir y colectivamente estando trabajar para establecer marcos que intentamos. Es esta espada de doble filo para alguien como yo, que soy una dula. Yo sé los daños que tiene la gente cuando entran por la puerta. Esto puede potencialmente ocurrir y vamos a tener Miriam en llamada rápida para que cuando esto pase ya tengan la conversación, ya tienen su plan de seguridad y todas las cosas y aún las cosas no se pueden prevenir porque estás en un estado de daño. El parto está siendo criminalizado consistentemente y traemos a nuestros socios aquí el, la persona que va a estar ahí y por qué no hiciste esto, pero cuando está ahí está siendo criminalizado, está siendo expulsado del hospital, está siendo visto como agresivo, está siendo visto como alguien que no está apoyando a su familia y ahí está deshumanización de todo eso. Entonces, una vez más, es esta cosa como vienen de todos los ángulos tratando de encontrar maneras de deshumanizarnos individualmente y también colectivamente. Y en cuanto a resistir ese aislamiento, tenemos que volver a humanizarnos
porque están tratando de deshumanizarnos, centrando este marco de independencia, de individualidad, de nos centrando los marcos comunitarios. Entonces, quitemos un poco de todo eso. Incluso ahora mismo, yo entrando aquí, mi cerebro está cansado y hay un esfuerzo coordinado para que esto sea tan cansado que no queremos hablar de estos marcos diferentes y está penalizando a la gente de las condiciones que están viviendo cuando están tratando de sobrevivir y sobresalir. Estoy pensando en esa familia en Texas que dice, no vamos al sistema médico, vamos a tener a nuestra niña en la casa, vamos a tener una partera negra en la casa, vamos a tener todo el apoyo que necesitamos y su niño tiene una enfermedad y ellos dicen, sabemos cómo lidiar con esto, tenemos esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó inmediatamente? Su hijo es arrebatado, pero están demandando al Estado. Entonces, todos tenemos el camino que necesitamos estar en este momento. Todos tenemos nuestro camino, pero todos tenemos que estar trabajando en conjunto en estos caminos para poder asegurar que podemos tomar un paso adelante cuando alguien necesita tomar un paso atrás. Los recursos que tenemos son profundos y sabemos que han funcionado por siglos y siglos bajo este cultura violenta y opresora. Hay esperanza en lo que podemos hacer, porque cuando juntamos nuestros pensamientos, realmente podemos empujar algunas cosas hacia adelante porque estamos apoyándonos mutuamente y hoy día tenemos más recursos de lo que hemos tenido en la historia de este país y no creo que eso puede ser quebrado. Y veo esta resistencia de ambos lados. Bueno, vamos a ser claros. Siempre decimos si podemos, pero ellos lo están quemando. Es nuestra meta y absolutamente veo que es importante. A veces decimos lo que queremos que el sistema sea, pero cuando debemos quemarlo en cenizas debemos de poner qué es lo que debemos poner en su lugar. La manera es como que lo podemos hacer es, como Kieran dijo, es juntarnos, porque esto es el espacio reproductivo. Están absolutamente claros, tienen estas partes interesadas, pero ¿cómo creamos riqueza? Hay gente que nunca ha apreciado. mm, Creo que es una oportunidad, como Karen dice, estamos caminando nuestros caminos independientes y debemos juntar esos caminos y tenemos que ver qué es lo que queremos ver después de quemar el sistema de cenizas. Karen me está ayudando en ver nuestros caminos, pero también tenemos que ver cómo podemos tener a las personas que caminen en nuestro camino para que cuando soñemos y creemos este nuevo mundo, es lo que queremos ver, ¿no? Y que tenemos a las personas que queremos que no estén muy exhaustas y que haya amor y amabilidad. Sí, eso es donde estamos ahora en esa conversación. En cuanto esta conversación es sobre el marco de justicia reproductiva, es claramente que es interseccional, que no hay justicia reproductiva si no tenemos buena vivienda, acceso a trabajo, poder alimentarnos, ah, vecindarios y escuelas buenas. La justicia reproductiva demanda que se enfoquen en esto. No es barata y hay mucha gente que está sufriendo en los márgenes. Y si ellos no están parte de eso, no es entonces justicia reproductiva. En este punto quiero preguntar y tener una conversación de por qué tenemos que entender la criminalización del parto, especialmente las personas que usan drogas. Y cómo hemos visto estas narrativas, Karen, creo que dijiste si el bebé o el feto
y le pone un marco muy estrecho e intencional. Pero ¿por qué es imperativo que resistamos esa narrativa y entendamos que este es un tema interseccional? Sí, yo soy nueva en este espacio. Vengo de un pasado más de justicia criminal y de mal comportamiento del policía. Pero cuando vine a este espacio, ese fue el lente enfoque que estaba trabajando. Yo asumí que había un cruce muy claro, pero no necesariamente es como trabajan las personas en la justicia reproductiva. Pero veo que la pregunta fundamental sobre la justicia reproductiva es una pregunta de autonomía corporal. Para mí, la criminalización es una pregunta de que si vamos a pelear, el darle a un embrión, a un feto, a un huevo fertilizado, derechos que tienen las personas que nos están mirando ahora. Si está en la posición en que un huevo fertilizado es un bebé, lo que quiere decir es que el Estado tiene derecho a tomar autonomía en su cuerpo desde el momento en que el huevo esté fertilizado. Y quiere decir, por ejemplo, si está en Mississippi y el agua sale de su caño, de su grifo, quiere decir que su niño puede ser forzado a ir a trabajar en una planta de trabajo, fábrica en los años 14. Es una excusa para el Estado para tomar autonomía, control en su cuerpo. Esa es la pregunta fundamental. Eso no es decir no puede pasar. Está pasando en los Estados Unidos de América, donde el cuerpo de la mujer negra es solo un envase para la esclavitud. Que en el pasado dijeron, este es un hombre y una mujer negra y son fuertes, vamos a juntarlos para que tengan niños fuertes. El momento en que se abre eso, lo que significa para las personas de color en este país, estamos en un precipicio, al frente de un precipicio. Este puede ser una idea muy, muy loca, pero este año, 14 proyectos de ley en los Estados Unidos han sido introducidos para hacer del aborto un homicidio. Si tiene un aborto, puede ser sujeto a las leyes que están ligadas a homicidio. 9 de esos estados es la pena de muerte. Y vemos que toda esa disparidad, todos estos temas es un seguimiento de lo que está pasando por 400 años en este país. Y lo que está pasando es da mucho, mucho miedo. Primero, le están quitando los derechos para crear derechos a ese feto, pero quiero que la gente entienda que esto no es una pregunta de mujeres blancas de privilegio. Sé que eso se discute de esta manera a veces, pero esto es justificar dónde estamos en la criminalización del parto y que tenemos que ser muy inteligentes o audaces cuando estemos viendo cómo esto se relaciona a las mujeres negras y parte de la criminalización. Y no se pueden separar unas ideas de las otras. También tenemos que entender que cuando estamos hablando de las mujeres o de las personas que están embarazadas, no solo es el embarazo, no solo es la gestación, es lo que está pasando con toda la persona, no solo es el diagnóstico de embarazo, son todas las cosas sociales, del medio ambiente, emocionales, espirituales que están afectando a la persona como una persona, individuo que está gestando. Y
cuando, bueno, cuando vemos la situación política actual, la gente ve dónde estamos, lo ven con este enfoque de que esto no me afecta a nosotros, esto está pasando en otro sitio. Eso solo es para la gente indocumentada, no para la gente negra. Entonces están poniendo a la gente en diferentes silos y está causando estos hilos, este aislamiento y causa cómo esta persona se quiere quedar en ese aislamiento, en esa burbuja. Debemos ver cómo está todo conectado y ver el embarazo, como dicen. Y lo que está pasando es que como lo que está pasando ahora es que cuando alguien está embarazado solo se ve al proceso de parto, no a la persona. Cuando escuchan deben tener más bebés, pero no tú, no quiero que ustedes tengan bebés, sino ustedes otros. Aquí es donde las cosas se divergen y se separan y también se juntan. Vamos a hablar sobre justicia reproductiva en esta manera más integral, pero aún se ve en la presencia de la pregunta del feto. Las mujeres blancas se espera que sigan teniendo más bebés blancos para continuar su demografía. Ellas tienen un diferente camino. Nosotras estamos en este sistema capitalista que al final los trabajadores se supone que deben ser criar o deben tener más partos para seguir en ese camino de trabajadores. Más bebés de las personas negras es eso. Bueno, voy a cambiar de sombrero aquí. Algo que me preocupa siempre es que lo más que vemos estos embarazos de esta manera es la justificación a la criminalización de embarazo. Y más personas se llevan al sistema penal, criminal. Y no necesitamos romper nada para justificar la esclavitud. Solo tenemos que poner más cuerpos en la cárcel y no tenemos que preocuparnos más de nada. Nosotros como defensores tenemos un papel en este problema y podemos tenerlo en la solución. A veces no podemos o queremos hablar sobre personas que están embarazadas y usan drogas, porque es difícil. Y las personas que trabajan en política pública a veces no quieren hablar sobre embarazo. Por ejemplo, las personas que trabajan en el cáncer de colon solo trabajan en eso. Algunos se enfocan en hombres, algunos se enfocan en mujeres. O la política de uso o abuso de drogas se enfoca en eso. Creo que tenemos que centrarnos en la persona que va a dar parto. No ignorarles y ponerlos en los diferentes baldes o áreas que tenemos. Nadie dice que tenemos que trabajar juntos, excepto nosotros. Pero añadiendo la gente de pro-choice y que no ni siquiera hacen algún comentario de las personas que están dando parto que usan drogas. Y para añadir sobre esto, el enfoque y entendimiento en particular de centrar a las personas que están embarazadas y abusan o usan sustancias, drogas, es importante. Muchos de nosotros tenemos esas narrativas, esos sesgos, especialmente si está embarazada y usan drogas y hay tratamiento que está disponible, pero no para ustedes. Nosotros debemos darnos cuenta de que también tenemos esos bias, esos sesgos.
right? And so I think it's Y not just like we talked about pienso que state no es violence, solo we la talk about violencia state del imperative, but I Estado think we o los also have to imperativos del really Estado, be sino que honest with también how debemos much ser we honestos have con nosotros embodied mismos, and de internalized cómo hemos narratives about internalizado certain esas people who use narrativas drugs and how sobre much las we've personas que estén internalized embarazadas que usan drogas some y cómo of the hemos features of the internalizado medical muchas de system las that consistently características crime and fundamentales del force the sistema war on drugs. médico We also embody those. The idea that we should que have autonomy and y dominion over trabajó, pregnant funcionó people, para la guerra de las especially guerras, pregnant que hemos people who are in internalizado Ukraine, eso, that especialmente las everyone personas embarazadas que suspects usan that everybody's drogas, business what's happening in that que es pregnant un person's problema body, in their o pregnancy, un in their tema de communities, in todas their las homes. Like these personas are all cuando alguien está notions that are embarazado y usa very drogas. firmly Creo que hay unas rooted in all nociones of que us. están They're very enraizadas carceral en todos notions. And nosotros, so la noción focusing encarcelaria, really sort of disentangling that, enfocándose not en just from what is the desenredar state esos imposing on us, but what temas, could we no be imposing on each solo other. And lo que el before we Estado can nos está walk imponiendo, together, sino we have to nuestros really propios be working to sesgos, lo que tenemos que disentangle the point trabajar of para views that we hold desenredar ourselves. todas estas visiones que tenemos internalizadas en nosotros mismos. Look, forget the questions, Miriam. We're just off. I know, we're gone. No, I was gonna just say, I think it goes back to Kima's, Creo que you know what I mean, like about learning es sobre new things, right? And I aprender think also nuevos it just takes a level comportamientos of, you know, y people toma talk un about, and nivel, it's not so that popular, I don't think that much y now, but creo que no es mindfulness, tan right? popular And the ahora, level pero of es mindfulness of el how we're approaching a situation, and the level mindfulness, of que es la consciousness and our meditación awareness of like how we too de have been colonized, conciencia, tener más right? And even conciencia. and what is and how is our ¿Y colonization showing up, right? cómo Even se us in muestra this nuestra space, right? Because this colonización? is Aún also like aquí we en can este say like, espacio, okay, who are the people who are on this call, podemos right? And decir, are the people ¿quiénes están en who esta are llamada, en este on the webinario? substance, have they had a voice to be ¿Y able to qué personas express que usan where they are, sustancia where they tienen stand, what voces it para actually looks like, expresar how dónde systems están, function, cómo you know, funciona, like cómo are los they actively sistemas deben participating in estar the decolonization and funcionando? the restructuring ¿Y of cómo podemos frameworks, trabajar en right? la That creates descolonización, alternatives to punishment, that reestructuración is de like este building marco? a En lugar de strategy ser for castigo, podemos coping construir that is estrategias para moving away from like sanar, tener isolated care to esperanza community y care salir centered del frameworks cuidado that is ongoing aislado and a otros marcos de cuidado, evolving de too. It's like salud. sometimes like Y we feel ahí like it's going to be estamos like this is we have this evolucionando. conversation and this is what can be Tenemos happening, esta and then we conversación don't y realize like decimos eso es lo no, que debe pasar, as the pero luego system nos damos continues to cuenta que no, evolve, como you el know, sistema and picks sigue up the things that we're doing, like this desarrollando conversation that they're y listening to all of this, right? And escucha so a like todo and they're esto, lo que reframing estamos the way diciendo, in which nuestra they are conversación, y lo putting a remarca concerted effort to attack, right? So then para what does it mean for us atacarnos. to ¿Qué continue significa to para evolve in nosotros how we are seguir adapting desarrollando, to evolucionando, adaptando serving? Because we are para servants, servir? right? Porque We're nosotros servants of the somos community. How can servidores de we la be comunidad. good ¿Cómo servants of the podemos ser community buenos in a way servidores para that la is comunidad de una manera en la que humanizing ourselves while podemos ser also humanizados humanizing the next nosotros person mismos y a who las is otras potentially using drugs? personas que It's the están usando accountability drogas of, you know, as a mom of perpetuamente? six, Como I una know mamá the de fears 6, of sé taking my los child miedos de llevar a mi to an niño emergency room, a una sala de cuidado right? de And being a emergencia al black hospital. woman, Siendo una and mujer you negra, know, like, so, saben you know, what did you give que the child? Well, te preguntan, ¿qué le diste what are a you tu taking? niño? ¿Qué You know, estás and then tomando? like ¿Estás dando even de mamar? knowing ¿Qué the estás structure, tomando, no? knowing all of the Y things, no, and y then having to sabiendo todo call esto human rights lawyers that I y know to be on the habiendo phone with me, right? hablado por To say teléfono like, con this is what's going abogados de on. I derechos need you to hear all humanos of this that's happening because I por know what they're trying teléfono, to do, right? Or me diciéndoles eso es lo que yo removing sé my y lo que están husband out of tratando the de hacer, equation o yo because I feel sacando a that mi his esposo de la presence in the ecuación, de la room fórmula, could porque si está potentially cause more presente harm él than en good la, when he's en just el trying to cuarto center his puede family. And causar so we más got to daño talk about like cuando all of these todo things. está So like centrado en la as we familia. interact, Debemos all de of estar it hablando de is todo interconnected. esto, All of it, todo está you know, interconectado, is not separate. no está You know, and separado. and to your point, Miriam, Y about, para tu you know, punto, are we Miriam, judging in our estamos biases? I don't know how juzgando many y tenemos times I try to sesgos. do No this. sé cuántas And I veces talk he about capacitado folks a who are dulas using marijuana y con during personas pregnancy, que right? For whatever están reason, usando maybe it's marihuana cuando anxiety, maybe están bipolar disorder, whatever the embarazadas. case may be, Puede need to ser relax, problemas right? de And how bipolar, they mental automatically, o ansiedad oh, y goodness, ellos automáticamente le dicen, ¿cómo puedes you hacer know, and eso? this is the person Y who esa es la supposedly persona is like the que advocate, the se activist, the supone voice debe of de all ser who has this reproductive activista justice o framework, but defensora y choose to tiene el judge marco de justicia someone, reproductiva, right, based pero on this, what juzga we a think esta is persona perception por of how, estar again, con we've la been brained into the percepción que colonization of our está system, muy right, of enraizada how en we're
nosotros por la colonización de cómo debemos funcionar como sociedad.
Hay tantas partes que me estresan sobre eso. Tenemos sistemas que ofrecen apoyo a las personas cuando cuando piden eh, pueden usar alcohol para ciertas cosas, para ahí también, debido a las maneras que se investiga, no probamos las drogas, medicamentos en las mujeres embarazadas, los medicamentos que crean eh, resultados muy pobres en los niños. No si uno es negra o pobre, la intervención temprana sabiendo que uno tiene los sistemas de apoyo que necesita, los apoyos. Sabemos cómo hacerlo, pero es fascinante. No digo que ninguna droga va a causar impacto. No, lo que tenemos que hacer es realmente apoyar a la gente de la manera que necesita y lo que la gente dice que ellos necesitan, bien, como hacemos para tantos otros. Alcohol o nicotina son los peores resultados para niños y pueden tener vidas completas, pero sífilis y todas estas cosas en este espacio particular que hemos identificado por la guerra contra las drogas y tenía que ver con la parte económica, con los opioides, usaban esas drogas, construyeron el ferrocarril y ahora tienen que irse y les dieron el trabajo a la gente blanca y luego tenemos la ley contra los chinos y todas estas drogas son una herramienta. No les importa sobre los niños. Entonces no tratemos de pretender ahora. Es fascinante, como dijo Chanel, necesitamos quitar eso de las drogas por fuera porque no es real y sé que no lidiamos con los hechos, pero no es realmente un hecho I think real. we Y have yo creo que identified hemos so many of the identificado rotten roots. tantos de las And we could raíces probably go podridas y all the las way raíces back, like you podridas que said, van Kima and Karen hacia and Chanel, atrás, to the como founding Kima, of this Karen country. I y mean, the thing Chanel, que about it van is de regreso hasta these la are fundación de tools that este are not país. unfamiliar to Estas us. son And in a herramientas way, que the son system that has familiares a always been nosotras attacking us y el has been sistema que evolving nos ha too, but they've estado also atacando stayed ha estado consistent with their evolucionado, playbook. pero han estado And so consistentes reckoning with con su that. So manera what de I want operar to do y is I want to lidiando con ask, eso. Entonces, lo que and quiero really loving what you preguntar, said, Chanel, y me about like encanta lo how que are we constantly compartiste, evolving? Chanel, And I cómo think the estamos only way that we are solucionando constantly constantemente. evolving is if La we are única dreaming manera and we que are lo clear hacemos es about si what our estamos abolition soñando dreamscape y looks like. sabemos cuáles son And to nuestros that sueños end, I do want abolicionistas. to Y honor and para lift esa up meta quiero Dinah and honrar share y some of the words levantar that Dinah a named Daina about the abolition dreamscape. And Dinah sobre named that it looks like los us sueños being able abolicionistas to y lean tiene on que our ver own con que supports and podamos to be able to make decisions apoyarnos that are right mutuamente for y our tomar families within decisiones our que son families correctas para without nuestras invasions of familias systems, without sin fear of being invasión de incarcerated sistemas, or being sin el thrown miedo de away, having ser our children taken. encarcelados It o que looks like nuestros medical niños sean professionals quitados. Los respecting our profesionales decisions and our médicos que voice están and supporting respetando us in nuestras every aspect decisiones and y not apoyándonos imposing en their todos los morals and their aspectos values y sin and whatever imponer sus decisions we're morales y making for our valores families y are las decisiones respected. que And estamos then tomando para in nuestras true familias son reproductive justice respetadas. form, Y Dinah en named that it justicia looks like accessing reproductiva, funds, Tina stable mencionó housing and employment, eh, vivienda, all of the things empleo, that todas las anyone cosas, would name salud, are educación, que necessary for todas families son to live necesarias para and que las thrive. familias That abolition vivan y dreamscape tengan is éxito. Ese fundamental for marco folks who are abolicionista using es drugs just as fundamental much as para it's la gente fundamental for que pregnant usa people and drogas, parents who así use como drugs. para It's fundamental to personas all of us. So I want embarazadas to y turn it to personas que y'all usan and drogas. ask Entonces, to sort of quiero expand on preguntarles that ahora que framework that puedan Dinah expandir has en ese offered marco us. que And again, Daina sending nos my ha love and regards ofrecido to Dinah. y What do y'all enviando name as amor a our Daina. abolition ¿Cuál dreamscape? nombran ustedes And como because ese we are, our, marco our abolicionista? discussions are Y robust, I want porque to go to the nuestras question two. discusiones son How can robustas, we voy be a living mencionar la abolition otra right now? pregunta. So what is ¿Cómo our podemos dream vivir and la how do we evolución work ahora towards it mismo? right now? ¿Cuál es nuestro sueño y cómo empezamos a caminar en esa dirección ahora? I guess I can go. Yo puedo empezar. So I mean, I think Yo essentially creo it's very, que very esencialmente unconditional. You know, it's el free from cuidado debe ser sin coercion and condiciones. No control, hay and coerción, the no hay possibility control of being in a o la cage. posibilidad de estar en una It's jaula. defined by the people. It's Está not defined definido by the por la state. You gente, know, no it por el is Estado. fully resourced for
tiene recursos completos que podamos cuidarnos plenamente, pero también es responsabilización mutua, responsabilización propia, responsabilización a otras personas. It's an end to reproductive Es el gatekeeping. fin a And I esas, mean that on a two different la, levels, right? And so a like mantener a otros fuera del from a espacio systemic level reproductivo where de manera we're sistémica. talking about Si birth, estamos abortion, hablando sterilization, adoption, de right? And all of that, but nacimiento also versus reproductive gatekeeping where esterilización, it comes to adopción, pero us as también advocates de in nosotros como the activists defensores in this space, y right? Making activistas en sure that we're estos being espacios, selective so we can asegurando que decide what work seamos that we're doing, bastante making sure that we're intencionales calling in en el trabajo que community-based hacemos, frameworks, que right? Making sure estamos that we're usando also marcos intentional comunitarios, about que creating seamos space intencionales de for crear others with lived espacio para experiences otras on a personas con continuous experiencias basis to vividas inform our de work manera because we also continua para too can get apoyar caught nuestro up trabajo, in the porque traps también podemos of estar the cycle, right? eh, And it's en las intergenerational healing and trampas del power, right? ciclo So y somebody es said sanación in the chat, intergeneracional y they were poder. talking about En este sentido, y en el how chat estaban providers diciendo cómo have los been well proveedores without resources est- for so no long. tienen And I recursos o no han wanna tenido as recursos por someone tanto who tiempo I y work como with alguien medical con residents and que others trabajo creating residentes space for médicos, them creando espacio para ellos, in a space where oftentimes un as espacio advocates I realized que that we were los doing it from a defensores patient-centered lo perspective estábamos and haciendo what de una patients need perspectiva de so that we're pacientes bringing y lo that que tool patients necesitan are bringing those tools los into pacientes these están trayendo hospitals and these esas spaces herramientas a and los providers are not hospitales y knowing esos what to do lugares with them, y los right? proveedores no Providers, saben I qué was hacer saying, con were like, ellos. Los I want to proveedores work están from an diciendo, object perspective, quiero but I don't know trabajar what that de actually una looks like in real time perspectiva de because cuidado, I've been pero no sé cómo indoctrinated es into a eso, model of porque care he that has estado not allowed me the indoctrinado freedom to en un think even to modelo like de cuidado que know no that me ha that could be a permitido possibility, pensar right? Even though I may sabiendo have que eso read all puede of the ser una things, the medical posibilidad, apartheid, aunque I've done pueda all of haber this, the images leído about todas the las Patriot cosas, Act, el apartheid I've tried médico, to el restructure prejuicios and reframe my implícitos, censor. I still don't know what cambiando it ese looks like marco, because I todavía no now sé cómo have se mira, porque ahora trauma that tengo has now become trauma normalized que behavior, ahora es right? And so I comportamiento can't even normalizado. tell what is right Entonces from no what is puedo wrong decir anymore. que es I correcto y also, que no es when correcto. there comes a form of También cuando accountability, hay cierto tipo de it's accountability responsabilización from a medical mutua, standpoint of es I did this, responsabilización this, de and un this to punto de me vista based on a médico que yo medical hice model of care esto, that was esto, taught to esto, me. But no one basado ever en un asked me modelo in that run médico through que or in that nos fue enseñado, pero debrief, nadie nos but how dice did it affect en me as an este individual who cómo was me in the impactó a room mí and or como providing individuo the care to o someone, proveyendo el right? And cuidado a so una by persona. creating space for Entonces, al providers to crear also be espacio para humanized within proveedores the a framework so deshumanizar that they en el can feel like marco they also para have que the space to sientan care for que people tienen el espacio in para meaningful cuidar ways, right? Even a when personas they de don't, they may manera not know how to do that, significativa. Tal right? vez no And saben having cómo grace and hacerlo patience with one y another teniendo as we go paciencia through this mutua because mientras it is, I think, avanzamos going to esto, take a level of porque grace va a and patience tomar with us el nivel um, de to cuidado y understand that we may not gracia understand what que somebody tal is vez no experiencing entendemos la as they're going experiencia through de this todos cuando están deconstruction and lidiando con healing, esta and de reconciliation. construcción y sanación y reconciliación de cuidado. And I would just say that, you know, Yo we diría believe the también profession is que having a moment la right now profesión because legal está it's teniendo un momento ahora tilted porque down in some se ways. We don't está know if the rule of desbaratando law de is going cierta to be the manera. rule No of law sabemos si in la ley va a 15, ser la ley 5 en to el years from now. 2 años de ahora, But I went to law school pero yo fui a la escuela because, de leyes you know, porque someone who was an como activist during alguien the que era height of un the AIDS activista crisis, I was like, I en think lo there's lleno de some la way crisis del there SIDA, that I hay can un make camino some really hacia valuable eso change for que people pueda that's hacer un important to cambio me. tangible a las And personas, que es it is the importante tool that I para mí think I can y es la use. herramienta And que I pienso que deeply puedo believe in utilizar. the Y idea of realmente pienso creating a more profundamente perfect en la union. idea de crear una I unión más perfecta. believe that Yo this creo system belongs que el to me sistema as much as it me belongs to pertenece anybody else, tanto como and that I cualquier am otra going to bend persona it y if que it lo will voy not a bend moldear until it si no begins to quiere work for us. moldear hasta que And so empiece a I'm trying trabajar to para really, nosotros. Y entonces I want to estoy come away with a tratando marching de order today, Miriam. Like tener we're una talking about orden these things. de What is marcha. the dreaming? ¿Cuál But I es want el this dreaming to sueño? have something Quiero tangible que for este me to sueño do. And sea algo so tangible para what I'm hearing nosotros. from Chanel, what I'm Lo hearing que from estoy Kima, escuchando de what Chanel, de people are writing Kima, about, what I think lo we que need está to figure escribiendo out las personas is how aquí en to el chat, es de cómo unmoor the kind of trauma cómo and the damage that we poder are all quitar seeing ese trauma and que maybe estamos todos experiencing and viendo maybe trying to y translate viviendo y and estamos tratando de traducir understand y entender how
cómo hacer la ley responsable a eso y cómo la ley no continúe eso, si eso tiene sentido. Hay una cosa es tener una excelente opinión, otra cosa es tener esa opinión a otro espacio que puede ser accionable y que pueda traer cambios o que nos va a posicionar de una manera que podamos ser más fuertes en el cambio que queremos hacer, porque es algo incremental. Este, con la velocidad no estamos llegando ahí todavía. Quiero asegurar que lo que estamos haciendo ahora sea algo que podamos tomar acción y si estamos quemando las cosas, quiero ser el Phoenix que sale de esas llamas. Ahora lo que veamos ahora es lo próximo que queremos, no es, va a ser algo incremental, que vamos caminando incrementalmente en algo que no sabemos que lo próximo tiene que ser el sueño. Lo que viene de las cenizas tiene que ser ese sueño hecho de nuevo. Mi camino es hacerlo en las leyes. Yo no estoy haciendo cosas que son incrementales. La creatividad, la manera que quiero pensar es hacerlo de manera grande, que la ley puede traer, ayudar a traer esto como resultado. Sí, escucho eso y creo que es todo eso. Y una de las maneras que doblamos la ley a nuestra voluntad y nuestra demanda, que estas ideas de libertad y otras cosas así ni siquiera puedo nombrarlas porque nunca se aplican a nosotros, pero que sí aplican a nosotros. Tenemos que estar en comunidad y cambiar cómo estamos presentes en comunidad mutua. Y quiero levantar unas palabras de Daina, el balance a tu punto, Karen, de cambio incremental, pero si eso es una dirección que nos libera, pero más bien incremental, pero yendo hacia la liberación. Y algo que podemos hacer es empezando con el idioma, de cómo hablamos con y en conjunto con las personas que consumen drogas, especialmente personas embarazadas que usan drogas, y eso va al parte del entendimiento que nos han lavado el cerebro y el pensamiento que está arraigado en nosotros. Si estamos usando palabras como adictos o usando drogadictos, estamos perpetuando esa narrativa fuerte y que está siendo violentos por nosotros mutuamente y del Estado. Y lo otro que me gustó mucho y que pienso que son las cosas brillantes y mágicas que podemos avanzar la evolución. Y estoy pensando en la ética sobre reducción de daño. Y una de las cosas que Daina mencionó cuando está hablando de reducción de daño es el hecho que es un modelo para todos los aspectos de nuestra vida. Y muchas veces vivimos la reducción de daño y no lo llamamos de esa manera. Entonces, pensando en una ética de cómo apoyamos a la gente, si no tienes relación con alguien, si estás tratando de decirles que es el apoyo. El apoyo es reciprocidad, construyendo confianza y relación con otras personas y siendo claras si la experiencia de alguien es una crisis aguda. No quiere decir que les vas a decir de todos los pasos que necesitan tomar porque no los conoces de esa manera. Y eso no es apoyo, eso es dominación. Y creo que vi Chanel que compartió en el chat la manera de usar las políticas para nombrar el poder, pero construir por afuera y que centra la responsabilización. Y creo que todos nosotros en nuestras profesiones hemos usado y hemos usado las políticas de cómo usarlo de manera ética. Tenemos unos cuantos minutos antes de ir a las preguntas y respuestas. Quiero que hablen sobre esa última parte. No quiero soñar demasiado grande, pero creo que esa parte de confianza es cada una de nosotras en nuestro espacio. Hemos estado en este lugar en que hemos estado puestas en competencia por dinero, por todas las cosas, y es ese matriz colonial
pero tenemos que realmente centrar el amor para nosotras y para los demás. Algo que estoy haciendo mejorando es decir no. Suena patético, pero es importante. Pero también decir sí a las personas, a las cosas que pueden ser de ayuda. Porque yo como Karen trabajo en un centro de cuidado médico. Es un lugar horrible. Estoy viendo cómo queremos que sea y cómo sea un centro de bienestar. Y eso realmente requiere que nos cuidemos mutuamente, nos cuidemos individualmente y mutuamente. Tenemos que cuidarnos mutuamente y a veces la comunidad puede canibalizarse mutuamente porque yo también me crié en los días del SIDA y había drogas contra los hombres que están durmiendo con hombres y las cosas se volvieron bien feas. Entonces, aprendiéndonos a amarnos mutuamente, no tenemos que ser mejores amigas, pero no tenemos que quitarnos derechos entre nosotros y eso va a tomar un poco de tiempo. Any final thoughts? Anybody want to, Otros 2 minutes, take on comentarios way we can finales. sort of ethically Alguien puede use decir en unos minutos cómo policy podemos as a usar tool for éticamente organizing and la póliza building and como also una trying to herramienta move de towards that trabajo vision of organizativo liberation. y construir esa visión de liberación que tenemos. 2 minutos, 2 minutes? I fácil. don't know about that. I usually teach a whole semester. 2 minutos Um, le enseñan todo un I semestre. think Creo que essentially it starts eh, from, and I'm just gonna use one word fundamentalmente or 2 words, be humble. empieza And con I know that ser often it humildes. is A menudo anti-policy, es right? To be antipolítica humble because we o are policy is framed anti-ley in ego. ser Policy is framed humilde, in porque la política se enmarca en el ego, masculinity. It is framed in the masculinidad, place of like en el domination and sentido de control and dominación y control, authoritarianism in some sense, right? autoritarismo. But what I have Pero lo learned in the que policy he space aprendido en el is espacio de políticas, de leyes, es que to morally and ethically move para within a mover space that moralmente y does not, that where the éticamente foundation of en it un is not espacio, moral or ethically en una responsible, fundación que means no for us to really que be no humble in responde our moralmente approach o éticamente, and to also debemos have grace and ser humildes en understanding nuestra with estrategia, en nuestro enfoque. how the Y entender framework cómo works el in our marco center, but also trabaja how African and indigenous people y cómo have la always gente had a moral and ethical negra grounding in the ways in indígena which we have tiene governed over our un society. enraizamiento Now, I know that moral y again, that is ético counter dentro de to nuestras what this sociedades que no, y lo que no hace el a gobierno. westernized system looks like. But Dentro the de ese more we sistema, enforce that and the more lo we más que push those podemos values, avanzar the more they estos have no choice but valores to surface and for that level no of tienen accountability to be at the forefront of everything. elección And that is what I para have que seen el through example, rendimiento de right? And so cuenta like esté al even though frente de even todo. for Entonces people debemos that liderar con ejemplo. moved from a Aún las quote unquote space personas that where they are que knew se that mueven they en were being espacios unethical and que were not sepan que morally son grounded because of the fact that inmorales o no you éticos. I stayed and we all stayed in this particular Si nos quedamos framework. en They had este no choice but marco to fall in específico, line, right? no Because tienen now you opción, have a pero whole seguirnos center of y people seguir who are alinearse a now, nosotros. right, pushing forward that Somos that personas same que estamos framework, that entrando a same este idea, marco, that same concept, and that is idea, how we continue, I concepto, think, also to humanize ourselves within a space y debemos de that humanizarnos a looks nosotros to mismos en un dehumanize everything that, espacio and I que know that nos again, that doesn't que fully busca encapsulate deshumanizarnos. everything, but that's the only way I know how to put it. Esa es una manera de In the- cómo lo That's puedo it. decir That's o it. 2 encapsular. minutes. Look at that. And I saw Eso you in es, chat 2 minutos, teaching está bien. ethics and policy. So y'all look out for Veo that que course. enseña Okay. 'Cause that política y doesn't need to ética en follow el up. chat. So Claro, we're going to dije. transition Ahora here vamos to a some pasar questions. We've gotten a some really good questions in the Q&A. preguntas. And Hay folks, muchas please buenas still preguntas add your en questions. la caja de So preguntas y one that respuestas came y up las personas is pueden how poner do we más preguntas, está bien. support ¿Cómo podemos parents dealing apoyar with substance padres abuse, lidiando con abuso or de substance use drogas disorder o in their uso children de without drogas criminalizing en sus parents? niños sin criminalizar a los padres? I think that depends on where you are Creo que and depende de dónde at what esté point y a qué punto, you're en qué kind of punto having interactions, right? están So if teniendo you are interacción. in the midst Si of labor and delivery, está en el medio de at a parto, hospital,
Si está presentándose en un hospital, tiene que tener cuidado, porque al final del día, 75% de los casos de justicia de parto es el cuidador de salud que reporta al padre o al niño a una organización policial. Entonces, buscando ayuda en el momento de parto puede liderar, puede llevar a criminalización. Habiendo dicho esto, estamos tratando de que las personas sepan cuáles son los requerimientos de reporte e informe. Es algo que debemos tener la responsabilidad de comunicar esto en una forma más efectiva para que las personas entiendan que el uso no lleva a daño a un niño y no tiene efecto en un niño lo que pasa en el feto. Si el bebé sale de parto, entonces, ¿cuál es el problema, hospital? Sabemos que el uso de sustancias y ser padre no son cosas separadas y van juntas. ¿Y qué es lo que las personas pueden ir? ¿Dónde pueden acudir para tener acceso a solucionar esa crisis? ¿Y cómo podemos nosotros hacer ese conocimiento, diseminar ese conocimiento a las personas para que entiendan eso? Para que los proveedores de servicios sepan que ellos deben de proveer servicios, no solo reportar y que las personas entren al sistema de criminalización. Creo que también es un tema de, como Karen dijo, educar proveedores de salud. Las personas deben de darse cuenta que no solo es el proveedor, sino el sistema, es el trabajador social, recepción, el seguro de salud, todos esos espacios. Últimamente o finalmente es cuando sale del hospital es el sistema de salud. Debemos hablar en un sistema más amplio. ¿Y qué significa el informe mandatorio, obligatorio de demandar? ¿Qué significa? ¿Cómo pueden apoyar las personas al hacer esto? Y enseñarles que ese no es el caso. ¿Y qué le hace pensar que el sistema de bienestar de niños va a ayudarles? Entonces, lo que podemos hacer es crear el sistema de apoyo que ellos necesitan. Caso a caso, todos los sistemas no se aplican igual a todas las personas. Si no puede mantener su trabajo porque tiene que ir a tener methadone, el abuso de sustancias permea, está en todos sitios, partes de la vida. Creo que deben tener acción y a las personas con las que usted cuida en los espacios en los que esté. Sí, todo eso, y creo que es eso, y de nuevo, es cómo nos mostramos, cómo estamos presentes con las personas en nuestra comunidad que usan sustancias, drogas. Estamos interrogando la jerarquía del uso de drogas que nos enfrentamos. Es en estos días que otras personas no son nuestras personas. Quizá muchas personas están usando cannabis durante embarazo y otras personas que están usando benzodiazepina y muchas otras drogas. Debemos estar abiertos para apoyar esta conversación. Creo que es la idea de cómo podemos ayudar a una persona que pare de usar drogas. Creo que esa no es la pregunta. Podemos crear espacios para que las personas puedan usar drogas seguramente de forma segura. Tenemos ese modelo en vecindarios de privilegio
for Y wealthy podemos tener ese nivel de complejidad para personas que son más ricas, entonces, ¿por qué no en nuestra comunidad? Otra pregunta, financiamiento para modelos de cuidado de salud o comunidades. ¿Cómo podemos apoyar emocionalmente para seguir ayudando a las personas que usan drogas? Creo que podemos crear círculos de dar a la comunidad. Como Kima mencionó antes, muchos de nosotros estamos compitiendo por el mismo financiamiento, donación, en el área de salud materna y justicia reproductiva, que casi no había donaciones o financiamiento. Luego hubo saturación de fondos, pero ahora hay una reestructuración del financiamiento, donaciones, y algunos fondos van a ser rescindidos. Creo que aquí es donde se pueden aplicar uno de los marcos comunitarios para ver para construir lo que queremos ver. Uno, organizaciones, si saben que tienen una estructura para algo, puede ser comunicación, asistencia técnica en una área específica y otra organización le falta eso. Entonces, ¿cómo puede dar su tiempo para ayudarlo en esa área? Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos unos a los otros? Si se sabe que está haciendo algo en un espacio, tiene un recurso que puede compartirlo en otras áreas, hágalo. Y financieramente, si puede contribuir $5, $10 al mes a organizaciones, lo que puede verse poco, pero todo cuenta, cada cantidad cuenta, porque los fondos, las donaciones están siendo reestructuradas. Las donaciones o el financiamiento del Estado ya no tienen dinero para realinear o asignar financiamiento. Todo está pasando al mismo tiempo, así que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Hay mucha desilusión de lo que está pasando para mantener los servicios. Creo que hay maneras fáciles como podemos apoyarnos y ofreciendo apoyo tangible. Gracias. También quiero resaltar del chat un punto importante que alguien dijo que debemos ser muy conscientes y cuando ayudamos a padres que están lidiando con uso de drogas, de ellos y sus niños, debemos ser conscientes, tener cuidado cómo categorizamos esto. Y quizá si un bebé está afectado por abuso de sustancias, si ha sido dañado, si se le ha hecho daño o no, porque a veces un bebé puede tener daño como muchas diferentes circunstancias. A veces se les da una receta médica y eso es lo que los puede dañar. Y si una persona usa drogas, se convierte en negligencia y abuso de sustancia. Entonces es algo de lo que debemos ser conscientes. No creo que tengamos tiempo para otra pregunta, pero podemos dejarlo para la siguiente sesión. Quiero terminar con las últimas palabras de sabiduría, cualquier comentario que tengan. Esta ha sido una conversación muy interesante y quiero darles a ustedes la última palabra antes de compartir la próxima enseñanza. Quiero que las personas sigan en contacto. Si ven a alguien que ha tenido daño, que ha sido dañada o perdido el embarazo, ha tenido un aborto y que ha buscado un aborto y ha sido criminalizado, por favor, contáctenos. Trabajamos nacionalmente, cubrimos juicios de asesinato a otros
casos de criminal a otros casos de defensoría. Si saben si alguien ha sido dañado en esta base, perdón que estoy promoviendo mis servicios, no ayudándote con las últimas palabras, pero si saben que hay estos tipos de casos, nosotros podemos luchar por sus derechos y asegurarnos que su familia no sea dañada por el sistema. Puse mi email en mi pantalla o en el chat y espero mantenerme en contacto con las personas en esta llamada. You're muted, Kima. Kima, Along those lines, I saw in the chat siguiendo about este reporting and tema, providers thinking they have to report. viendo There's en a el course on chat that. It's que doing los right proveedores de at servicio birth, tienen que informar, doing right at reportar birth. mandatoriamente. Doing Right by Birth website. I'll send you the link. En el sitio That's web a que les voy course a that was done enviar by Movement for Family Power, If When How, están los pasos para Elizabeth ver Chaplin, who works with me at Doing Right by Birth, and Sarah y Roberts. And quienes it's a course about trabajan en think of esto, the Siria report you don't actually Roberts, have to, and here's si piensan que Thank you, tienen Lauren. que Thanks, reportar, and realmente no tienen que hacerlo. but for Gracias, Lauren. what to say, I really am Creo que lo que absolutely quiero decir es we're que taking it back. And we're going to take it back and build vamos a that back. tomar de And the only way we regreso do that is to esto, work vamos a tomarlo en together nuestras manos y and to desarrollarlo, hold each construirlo other. juntos. Y And there debemos de are times when, hacerlo juntos y it's just too ayudándonos. much. Give people the space for it Si to es have the mucho, rest, for it to be just too den much, espacio a for las us to personas step up para and then que step back se and then relajen un even poco, if we win, sepan we have to all come out of cuándo it feeling avanzar, whole. cuándo retroceder, And so I really do want us to all hold mantener each la other, so we get to that esperanza end point and win. 'Cause hasta que it's going lleguemos to a este be punto último, porque va a ser muy difícil. And I would just say keep centering hope in a framework for hope, right? Continuously. Diría, continuemos centrando la esperanza. Just in terms of resources, En cuanto a I also left my recursos, email también in dejé the mi chat. correo electrónico en el chat. Ancient Song has a Birth Justice Ancient Institute. Song tiene un And instituto so, folks de who are parto interested in, learning para more las just personas about que quieran policy, there are aprender different más sobre pathways that políticas. Hay individuals can take diferentes caminos que pueden in tomar order to los just get individuos a full para understanding poder of what it tener un looks like from entendimiento every pleno lever. de cómo And se mira desde todos yeah, los niveles. like Y sí, we have each other. nos I mean, tenemos mutuamente. I am continuously Yo hopeful estoy when I get to share spaces continuamente with con beautiful people esperanza who cuando are doing the work. comparto And I just met espacios Kuma con and Karen for the first time. con personas que están haciendo And el trabajo. Yo coming acabo de together and doing conocer all of a this. And so I Kima y just want to say, Karen one, I y appreciate you quiero all. Miriam, decir I que appreciate las you aprecio a todas y a for being Miriam in this también work por for estar such en a este long time. trabajo por tanto tiempo And always, y stepping up to the siempre plate. Just estando such a lista priority para parenting centrar individuals. a los Um, individuos yeah, que están y'all get padres real. de And familia y the parto cancer y in me me dan wants to cry. esperanza. I'm not gonna cry. Y I'm el holding it cáncer back. en mí quiere llorar, pero estoy aguantando, estoy tratando de no hacerlo. Scorpio here, so Escorpio aquí. Thank you, get thank you. watery. Y mis ojos No, están I appreciate así you all. por And brotar I appreciate the people lágrimas y who are willing to take the aprecié a time las to be part of personas this, right? que Yes. tomaron el To tiempo para even, estar aquí engage presentes in the y que conversation pudieran because that too is participar en la important. conversación So, porque eso and it es desaddles all of importante us. y Yes. nos ayuda a no Thank you estar tan guys so much. aislados. We appreciate you. Gracias a Thank you todos. to our incredible Gracias panelists. Y'all a know I love nuestros each and every one of panelistas you, and I'm increíbles. Y excited for the saben next que and next los and quiero next. mucho a cada uno And de ustedes y please estoy join emocionada us por lo for the próximo. next Y por installment of favor, our únanse three-part a series, la Breaking próxima Binaries, parte Queer de Abolitionists, Romper Dream Takes, and Binarias, Bodily los Autonomy. sueños This abolicionistas queer teaching y is an autonomía corporal. intergenerational world-building Este session, which will center the sesión es wisdom of queer, trans, intergeneracional young de people, and personas queer, parents. In trans, this gente joven conversation, y we will padres connect de with familia. community En experts esta for disrupting conversación family vamos a policing, building enfocarnos roadmaps to bodily en autonomy, líderes and joyfully comunitarios que dreaming a están world where we're all enfocándose free. We dropped the en link in the un chat, and we mundo will libre. follow up with Vamos all a of the poner el emails and enlace en el social chat y media. vamos a dar Again, seguimiento Chanel, con los medios Karen, Kima, sociales. thank you so much. Chanel, Dinah, Karen, thank you Kima, for your muchas wisdom. gracias I just por wanted to su know that a lot of the things sabiduría. that I was Quiero sharing were nombrar things that muchas de las Dinah and I cosas talked que about nombraron, in prep. And so nombramos Daina y please yo look de out for her par- work, and we entonces will share some miren, in our busquen follow-up su email. trabajo Thank y you, vamos a everyone, compartir and un we'll poco see you más again en el soon. correo de seguimiento y nos vemos en junio.